información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. 102 funcionarios fueron desvinculados por el Ministerio del Trabajo, una reestructuración que costó al menos $240,000 en indemnizaciones. La Corte Nacional de Justicia envía a la Asamblea Nacional el proyecto para la nueva ley de extradición que incluye lo aprobado en la consulta popular del 2024. Los poderes del Estado deben evitar presiones sobre la Corte Constitucional, señala la Misión Internacional de Observadores y advierte una posible vulneración de la independencia de funciones. Armas de fuego, placas vehiculares y documentos de matriculación de 7 cantones fueron incautados tras la detención de un funcionario de la Agencia de Tránsito de Guayaquil. Caso Malvinas, la audiencia preparatoria de juicio en contra de 17 militares procesados por presunta desaparición forzada se difiere nuevamente. El fallecimiento de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil no ocurrió por la reutilización de cánulas nasales, dice el ministro de Salud, y cuestiona que el caso haya sido elevado al campo político. El bloque oficialista no consiguió los votos para destituir y censurar a Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, quien califica de absurdo al proceso en su contra. En el ámbito internacional, Colombia da el último adiós a Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador, asesinado en un atentado criminal en Bogotá. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, irá a prisión preventiva por presuntos sobornos. Con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Kimi, generaciones construyendo juntos. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. La vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, se liberó del juicio político en su contra. No fue censurada por parte de la Asamblea Nacional y también ha hecho algunos anuncios respecto de lo que ocurre puertas adentro de este polémico organismo. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, les saluda Fausto Yepes y los acompaña a los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. Hoy, 13 de agosto del 2025. Vamos a revisar de inmediato quiénes serán nuestros invitados para esta tarde. Estaremos con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre este intento de censura en su contra, intento fallido por parte del bloque oficialista. No obstante, también ha habido algunas revelaciones que hizo en el proceso de defensa. Hablaremos sobre este tema.
Estaremos también con el abogado Vladimir Porognia, abogado defensor en el caso Malvinas. Nuevamente se difiere la audiencia preparatoria de juicio en contra de los 17 militares procesados por desaparición forzosa. Estaremos también con la ingeniera Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador. La crisis en el sector petrolero, desvinculaciones en la estatal petrolera y algunos de los problemas por los que atraviesa el sector, tanto en refinería como en la producción de petróleo en nuestro país. Recuerde que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM y en fmmundo.com. Tienes actualidad, entretenimiento y lo mejor de nuestros programas. Cuando quieras y donde quieras, explora más. Ingresa hoy a fmmundo.com, lo tienen ahí en pantalla, nuestra flamante página web. Todo en un solo lugar. Ingresa a fmmundo.com y vive una experiencia digital de delincuencia organizada transnacional y responde a esta problemática mediante la cooperación internacional. Y para el experto en seguridad, Patricio Aro, la actual normativa de extradición es obsoleta y debe ajustarse a las condiciones y normas jurídicas de otros países. Con esta base, dijo, el Estado debe apuntar a la capacitación de instituciones involucradas en este proceso para garantizar una mayor rapidez y precisión al momento de tramitar los casos de extradición. Desde luego deben observarse las normas y todos los actores judiciales deben estar capacitados en la medida en que se cumplan todas las normas para la extradición. Es decir, jueces, fiscales, policía, deben estar absolutamente capacitados de acuerdo a las normas y a la vigencia de los procedimientos que se van a utilizar en la extradición, tanto del país receptor cuanto del país que emite o que manda a ese extraditado. Entonces, en estas condiciones es importante establecer enlaces oficiales de enlace de cada una de las instituciones del Estado ecuatoriano que están involucradas en los procesos de extradición. Es decir, desde la Policía Nacional, los jueces, los fiscales y los receptores. Entonces, este acuerdo, estas coordinaciones, estos enlaces van a ser importantes que se adopten y se tomen. Diego Fabricio R., funcionario de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil, fue detenido durante un allanamiento ejecutado en el sector Cristo del Consuelo. En su poder se hallaron armas de fuego, municiones, placas vehiculares, papeles de similares características a los de la revisión vehicular y matriculación con sus respectivos sellos de los cantones Balsar, Chone, Quito, Bucay, Naranjal, Tosagua y Salitre, así como cédulas, licencias y comprobantes de depósito de usuarios. Continuaremos golpeando las estructuras de economías criminales de los grandes municipios. Cero impunidad para todos los delincuentes, reaccionó el ministro del Interior, John Renger. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil realiza nuevos controles y una auditoría tras la detención de uno de sus funcionarios este miércoles. Fernando Navas, gerente de la entidad, ratificó que el proceso de matriculación que se ejecuta en el Cabildo responde a controles legales y anticipó el inicio de un proceso investigativo sancionatorio para el agente involucrado. Navas también se refirió a los resultados de los operativos realizados durante el fin de semana, donde se hallaron 9 vehículos con stickers falsificados de la revisión vehicular y otros 6 autos que fueron retenidos esta mañana. En otra información, pancartas con los rostros de los 9 jueces de la Corte Constitucional acusándolos de ser responsables de la inseguridad fue uno de los elementos que marcó la manifestación convocada por el gobierno en contra del organismo el pasado 12 de agosto. Salim Zaidán, abogado constitucionalista, advirtió que este tipo de ataques podría ahondar la desconfianza ciudadana en el sistema judicial y profundizaría la polarización entre la ciudadanía. Repudiable exhibir los rostros de 9 jueces, juezas de la Corte Constitucional en pancartas, estigmatizándolos como los jueces que nos están robando la paz. Definitivamente condenable la forma como se está manifestando la ciudadanía, obviamente promovida por el gobierno nacional. Definitivamente hay que entender que la Corte Constitucional es un pilar fundamental de la arquitectura democrática en un sistema de gobierno republicano, una herramienta de presión política, y después también puede exponer a los jueces, a las juezas y sus familias a agresiones verbales, físicas por parte de ciudadanos que mal guiados por ciertos líderes políticos pueden llegar a cometer este tipo de actos agresivos o violentos
que definitivamente polarizan más a la sociedad. Para Saidán, el gobierno debería cambiar su narrativa en contra de la Corte Constitucional debido a que, además de vulnerar el principio de independencia de funciones, replica viejas prácticas empleadas en gobiernos anteriores. Veo que hay una deriva autoritaria definitivamente en este gobierno. Veo que se reproducen ciertas malas prácticas de la época correísta. Sin duda me reafirmo en ello, lo hago con respeto y con fundamento. Y considero yo que eso no le hace bien a nuestra democracia. Implica retrocesos de nuestra democracia en la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia. Yo veo mucha similitud en las prácticas de estos dos líderes políticos porque ellos son líderes que gozan de aceptación popular. Voy a poner el ejemplo del presidente Noboa. Él tiene casi el 60% de valoración positiva por parte de la ciudadanía hasta julio de este año. ¿Por qué no utiliza ese capital político de mejor manera? En lugar de confrontar a la Corte Constitucional, no le pide respetuosamente a través de una cadena radial, por ejemplo, una cadena televisiva, le dice, señores jueces, señoras juezas de la Corte, les pido más sensibilidad con la realidad social, apliquen el método de interpretación sociológico, y no se abstraigan de la realidad y dejen de lado, qué sé yo, ciertos tecnicismos o cierta rigidez interpretativa. Eso sería muy distinto. Pero el presidente de la República ha optado por confrontar en lugar de, ni siquiera le diría yo dialogar, sino tratar de entender el rol que cumple la Corte Constitucional. Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observadores, señaló que organismos internacionales ven con preocupación las acusaciones del gobierno en contra de la Corte Constitucional. Su postura, dijo, se fundamenta en alertas sobre un posible irrespeto a la decisión del máximo órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Un Estado democrático de derecho requiere que el poder político expresado en el Ejecutivo, en el gobierno de turno y en el Legislativo, en este caso la Asamblea, sea absolutamente respetuoso de las funciones jurisdiccionales, es decir, de los tribunales, del Poder Judicial y evidentemente de una Corte Constitucional que es nada menos que la llamada a ser guardián del respeto de la Constitución y de las garantías fundamentales que ella establece. Hay maneras institucionales de confrontar esas decisiones, las hay reguladas en la Constitución y en las leyes, y estos deben ser los mecanismos. Obviamente no es recomendable el ejercicio de presiones sobre una Corte Constitucional en ninguna parte del mundo, porque, insisto, eso puede debilitar incluso la calificación de un Estado como democrático y de derecho cuando eventualmente se empiezan a cruzar las fronteras de las funciones del otro. La Corte Constitucional declaró como inconstitucional la normativa que impedía a delincuentes reincidentes evitar la prisión preventiva. En lugar, los jueces podrán ordenar medidas como el uso del grillete electrónico, presentaciones periódicas y prohibiciones de salida del país, incluso si tiene antecedentes penales. De acuerdo con la Corte, este cuerpo legal se contrapone a los principios del derecho a la igualdad y no discriminación. Alrededor de 300 militares se desplegaron en Daule, en la provincia del Guayas. Los uniformados centraron sus acciones en el control de armas, municiones y explosivos, recuperar espacios de la ciudadanía y desarticular redes de narcotráfico que operan en esta zona. Así lo detalló Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa y quien lideró este operativo. Porque aquí es un nodo donde confluyen diferentes vías que vienen de la sierra y del oriente. Por ende, estas vías son utilizadas para el tráfico de droga y tráfico de armas. Así que eso hace que en los alrededores se encalete droga y se disputen el control de estas vías los diferentes grupos armados organizados. Con puntos de CAMEX de control de armas, municiones y explosivos en diferentes puntos del cantón para de esta manera lograr hacer una especie de ahorcamiento al trabajo de los grupos armados organizados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cocina con K, el libro de recetas de Carol Noboa, ya está disponible en cocinaconk.com. Encuéntralo en la Plaza Central de La Escala, en Shop Small de American Express de la República del Salvador y Moscú, o también lo puedes adquirir en redes de Carol con K. Un regalo para el alma y el paladar, no te lo pierdas. Honrar la memoria de tus seres queridos es nuestro compromiso.
Sociedad Funeraria Nacional te ofrece servicios exequiales y camposantos en Quito, respaldos por 174 años de trayectoria. Más información en sociedadfunerarianacional.com. Ustedes y yo sabemos que por generaciones Kiwi siempre ha sido mejor en ferretería, hogar y construcción. Por eso, padres e hijos confían en Kiwi para sus proyectos grandes o pequeños. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. ¡Papá! ¡Lo logré! Acabo de comprar mi primer departamento. Te felicito, hijo. Recuerda que la diferencia entre una casa y un hogar está en los detalles. Te acompaño a Kiwi. Ir a Kiwi es más que una elección. Es una tradición. De generación en generación. Sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi. Generaciones construyendo juntos. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y este martes la Asamblea Nacional no logró los votos necesarios para censurar dentro del juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La Asamblea no logró los votos necesarios para su censura y destitución. Solanda Goyes permanecerá como vocal de la Judicatura, y esto en medio de un fuego cruzado también interno de este organismo, donde hay acusaciones y algo que es evidente. Los procesos, evaluaciones, entre otras competencias que tiene el Consejo de la Judicatura no avanzan desde hace ya varios meses. Doctora Goyes, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Fausto, y buenas noches a todos quienes escuchan esta radio a esta hora de la tarde, casi noche. ¿Se esperaba el resultado de la Asamblea Nacional? No tenía información, yo no hice gestión para saber. No estaba haciendo números, quizás no pensaba que... Lo que sí era evidente es que al requerirse 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, siempre era necesario que estén los dos bloques mayoritarios aportando, porque caso contrario no era posible, dado que hay esta especie de dos bloques grandes, ¿no? En donde los votos de los partidos que tienen menor número. Ya han logrado acuerdos en ciertos temas puntuales. Ha logrado acuerdos los dos bloques. Lo que llama la atención es que la votación que tuvo ayer ADN creo que es una de las más bajas desde que están en el ejercicio de la administración de la Asamblea, porque fueron 75 votos. Entonces hubo 5 votos en contra y las demás abstenciones. Entonces esto significa que, al menos desde mi interpretación, porque no he tenido conversaciones con personas de la Asamblea, no lo he hecho, sino más bien con la gente de la sociedad civil, quien hace opinión, la gente del mundo jurídico. La interpretación es que los argumentos fueron de tal magnitud que se evidenció que se trataba de un juicio minúsculo, de un juicio que no tenía sentido, y por lo tanto eso convenció a mucha gente
que seguramente hasta no tenía decidido en ese momento, pero la argumentación en la defensa fue contundente para efectos de que tomen una decisión, ¿no? ¿Fue contundente la defensa o muy pobre la interpelación por parte del asambleísta Garini? No me quite mérito, Fausto, sí creo que fue contundente la defensa y muy pobre, muy pobre. O sea, fue un poco de las dos. El juicio político desde el inicio yo le había dicho a usted y aquí en estos micrófonos que eso era un juicio político sin sentido. ¿Cómo se le ocurre a alguien interpelar para un juicio político a quien un gran sector, al menos hablemos de la comunidad jurídica, conoce que ha trabajado a conciencia en el Consejo de la Judicatura durante 6 años, 1 y un poco más como vocal, pero el resto como directora de acceso, marcando una diferencia en las actuaciones dentro de una institución tan compleja, porque se conocen los resultados de todo lo que se ha hecho para tratar de sostener en medio de las crisis económicas, por ejemplo, en medio de la pandemia, el servicio a las mujeres violentadas. Y el pretender que por un acto en una sesión que además era necesario para cumplir un mandato constitucional que era la consulta del año 2024, 21 de abril, cuando el presidente de la República nos preguntó si queríamos o no unidades de garantías jurisdiccionales para superar problemas serios que había en el manejo de esas garantías. Y el pueblo ecuatoriano dijo que sí, la Corte Constitucional dio lugar a que existe esa pregunta. Y hay un detalle que usted hizo notar al Pleno de la Asamblea Nacional, estuve atento a su intervención, es que a pesar de esta decisión que tomó el pueblo ecuatoriano en las urnas, quien dirige el Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, no ha sido capaz en todos estos meses de llevar adelante el proceso para tener lo que hemos demandado a los ecuatorianos. Claro, lo que yo dije es la consulta. No es algo que estaba en sus manos. No estaba en mis manos, porque quien tiene la conducción administrativa del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, la capacidad de poner en el orden del día los asuntos que se tienen que tratar, es solamente del presidente, privativo del presidente. Él mismo lo dice en los medios de comunicación, que al ser la autoridad administrativa, él es el responsable del manejo de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura. Porque se ha personado para muchas cosas, claro, y no para las que debe, quizá. Y yo les he contado hasta los días. Digo, ¿cómo puede ser que un asambleísta interpela a la funcionaria que ha pasado trabajando para que se cumpla esto durante todo un año y no se fije que han pasado 484 días en que el Consejo de la Judicatura no ha cumplido y ha sido responsabilidad de quien conduce el Consejo? Entonces, allí desde el inicio había un defecto en la propuesta de juicio político y que claramente se veía que buscaba atacarme, debilitarme, en lugar de hacer una verdadera fiscalización. Y eso en desmedro de la institución juicio político, que no puede ser maltratada como lo ha hecho este asambleísta Jaramillo. El asambleísta Jaramillo, con esta intención, y quiero su lectura sobre esto, porque hemos escuchado también algunas de las interpretaciones, incluso también basado en los hechos, en lo que hemos mencionado. No se ha hecho, no se han logrado crear estas unidades de garantías jurisdiccionales, no se ha logrado avanzar en los concursos para jueces de Corte Nacional de Justicia. Seguimos con una corte con suplentes, con jueces de los conjueces y de los conjueces, incluso en medio de algunos cuestionamientos. Tampoco hemos logrado hacer concursos para jueces de primer nivel. Todos los procesos caídos, todos los procesos de evaluación fallidos. En todo este contexto, ¿no será que el asambleísta Jaramillo estaba dirigiendo su mirada al lado equivocado? El asambleísta Jaramillo ha dado muestras en los hechos de cosas que han resultado extrañas después de plantear el juicio político. Por ejemplo, ¿cuáles? Su hermano resultó que estaba en una terna para ser vocal del Consejo de la Judicatura. Entonces, no puedo afirmar, ¿no? Pero parece haber una relación muy cercana entre el presidente del Consejo de la Judicatura y el asambleísta Jaramillo. De hecho, aunque eso no se ve en los videos, no sé por qué razón, pero cuando fue la sesión el 16 de abril,
yo hice la argumentación después de haber escuchado todos los informes técnicos respecto del proyecto de reglamento para la selección de los jueces y juezas de garantías constitucionales especializados. Hago todo un argumento, permanezco en la sesión y luego de que hablo yo me levanto y le dejo por escrito los documentos de mi argumentación al presidente, y cuando yo hago esto, él dijo incumplimiento de funciones. Entonces, yo dije, incumplimiento de funciones es una norma. Ya marcó la pauta. Claro, entonces por eso es que aún cuando ahora no aparecen los videos, ¿no? Yo he consultado con varios de los chicos que estuvieron en esa sesión y todos recuerdan que él pronunció Usted da fe de eso. Incumplimiento de funciones. Entonces ya había una especie, había una intención previa desde el Consejo de la Judicatura, al parecer, que hubiera un juicio político en mi contra, y luego aparece el hermano del señor Jaramillo en una de las ternas. Entonces parece ser que hay una relación. Con qué intenciones, no sé. El día de ayer yo lo que sí pedía era que pregunten qué es lo que le mueve al señor Jaramillo. Seguramente el tener algún nivel de relación o de conexiones, porque de hecho su hermano es fiscal en la provincia de Imbabura respecto del sector judicial, ¿no? Pero ¿no será quizá que de pronto ni siquiera eso lo tiene muy claro? Ya más no puedo decir, porque cada quien responde por lo que hace y por lo que es, ¿no? Ahora bien, dentro de su intervención, doctora Goyes, creo que era importante también lo que hemos mencionado respecto de los concursos, respecto de la creación de estas unidades de garantías jurisdiccionales, pero hay muchos pendientes en el Consejo de la Judicatura que dependen directamente de la dirección, directamente de quien está encabezando este organismo, que ha estado lamentablemente envuelto en polémica tras polémica, y en lo que va de la gestión del doctor Mario Godoy ha entrado en una especie de letargo, y eso es lo que usted deja ver también en su intervención. Sí, es evidente, y hay cosas muy concretas y objetivas, ¿no? Por ejemplo, la nulidad del concurso de Corte Nacional de Justicia se dictaminó en noviembre del año 2024, y una de las transitorias estableció que en 3 meses tenía que elaborarse el proyecto de reglamento para convocar al nuevo concurso. Nunca se hizo, no se nos ha puesto en conocimiento ese proyecto de reglamento. De mi parte, yo he presentado propuestas de reglamento para la selección de jueces de Corte Nacional de Justicia, y son propuestas que se archivan, que no se ponen en discusión. Entonces ahí hay alguna intencionalidad. Esto no es el presidente maneja la dirección de talento humano, la dirección de gestión procesal, innovación, la dirección general, la jurídica, es decir, tiene toda la institución a su servicio, que si tuviera voluntad en cuestión, en mi caso, sin tener todo ese aparataje que tiene el Consejo de la Judicatura, en 3 días le presento un proyecto de reglamento de primera calidad, trabajando con 3 o 4 personas y haciendo consulta con los abogados y con la comunidad jurídica. Pero en el Consejo de la Judicatura pasan meses de meses, 1 año ya, y no hay resultados. Entonces, objetivamente eso es lo que usted ve. ¿Qué intencionalidad hay detrás? La intencionalidad que se ve es que no se haga el concurso. Lo propio sucede con el concurso el que denominamos de banco de elegibles, el que se convocó para seleccionar a jueces de cortes provinciales, a jueces de primer nivel y de tribunales. Igualmente, hubo un problema real respecto de la interpretación de cómo debía realizarse la revisión de requisitos formales de todos los postulantes, cerca de 9,000. Y claro, el equipo que estaba haciendo este trabajo hizo una consulta al Pleno del Consejo de la Judicatura, porque se necesitaba definiciones para ver si hacía válida la firma electrónica o la firma física. De simple era el tema. Llegamos a conocer el asunto, teníamos que resolver, y se decidió que se haga un informe en talento humano. El informe de talento humano nos llega hasta ahora, desde el año pasado. Entonces, para entonces todavía estaba el vocal Benavides. Claro, para entonces estaba el vocal Benavides. Entonces, el informe de talento humano no llegó. ¿Quién es el que dispone que se haga o no se hagan los informes? El presidente. Y así le puedo seguir contando cantidad de cosas que el día de ayer sí lo dije. En las unidades de garantías constitucionales lo propio. Les preocupa mi
actitud en una sesión, que además era necesario hacerlo y conseguí que se incorporen las observaciones al haberme retirado y luego exigir que tengamos una reunión previa entre vocales que se hizo porque la doctora Yolanda Yupanqui interpuso sus buenos oficios. Pero el resultado es lo que vale cuando se está en la gestión pública, y el resultado es que en 484 días no tenemos jueces de garantías constitucionales, y de por medio hay un gasto de $60 millones que costó la consulta popular. Tenemos un Consejo de la Judicatura sin resultados. Un Consejo de la Judicatura sin resultados, pero por mi parte con la conciencia tranquila de haber trabajado en los temas profundos, en los temas estratégicos, en los temas neurálgicos que necesita el Consejo de la Judicatura hacer, avanzar, laborar para resolver los problemas de la crisis de la función judicial. Y le voy a dar un ejemplo muy concretito. Desde la vocalía que yo ejerzo, en acuerdo y en trabajo con el Instituto de Derecho Procesal Ecuatoriano, que es un instituto que agrupa a un conjunto de juristas muy prestigiosos, trabajamos en un proyecto para las citaciones y resolver, se buscaba de manera definitiva, el problema de citaciones que afecta tanto a los usuarios como a los abogados y al propio sistema judicial. Imagínense que hay citaciones que se demoran un año, citaciones que han tenido que demandar vía acciones de protección para que se les resuelva y se ponga a una disposición de que se haga una citación, cuando es un tema meramente logístico. Entonces, se propuso, haciendo unas adaptaciones, pero con estudios de derecho comparado, que el sistema norteamericano pueda ser implementado aquí en el Ecuador y que implica tener citadores de carácter privado debidamente registrados en el Consejo de la Judicatura con requisitos súper exigentes, y que la persona que desea de manera voluntaria no ocupar al citador público, pero sí al citador privado, lo haga y resuelva el problema de la citación. Pues ni siquiera eso, que es tan sencillo, además tan políticamente correcto, que nos puede dar resultados inmediatos. En cuestión de 5 meses que implementemos un proyecto así, resolvemos el problema de citaciones, y no se lo pone en consideración. Entonces, realmente ha habido un año de en algunas ocasiones yo he dicho, es una parálisis que ha sufrido el Consejo de la Judicatura, y paralizado como ha estado, pues hay una deuda, pero yo sí quiero salvar el trabajo que yo he hecho. Tanto los 5 años que estuve en la dirección de acceso, como este año y medio casi que he estado como vocal, he trabajado mucho más de 8 horas, 10 horas, pensando en los intereses nacionales y en la transformación del sistema judicial. Hay un proceso de renovación del Consejo de la Judicatura que está ya llevándose adelante en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para esta semana, hasta el día viernes, está previsto que se puedan presentar las impugnaciones a quienes son integrantes de las ternas de las 5 fuentes. Y allí se ha generado una preocupación a propósito de esta parálisis que usted menciona del Consejo de la Judicatura, con varios procesos estancados, sin avanzar en algunos otros casos, incluso sin norte siquiera, el hecho de que pretenda mantenerse Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura. Incluso uno de los integrantes de esa terna de la Corte Nacional de Justicia, Juan Carlos Benalcázar, ha denunciado que él cree que podría estar amarrado el concurso. Eso es preocupante. El día de ayer yo en el Consejo, en la Asamblea Nacional, lo que le refuté insistentemente a mi interpelante y que no tuvo cómo contestar, cómo contrarreplicar, es el hecho de que se fije en una sesión de un proceso tan grande como es crear unidades y seleccionar jueces de garantías constitucionales, y no se fije en los evidentes incumplimientos que allí sí incurre el Consejo de Participación Ciudadana al no nombrar no solamente Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Fiscal General de la Nación y también Consejo de la Judicatura ahora, porque sí logró nombrar Contralor y Defensor Público, ¿no? Entonces, ¿por qué allí donde hay un incumplimiento permanente y por qué razón no se pregunta el interpelante las motivaciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para no hacer esos procesos? Y cuando sí
Habrá otras motivaciones, seguramente se mueven rápidamente, ¿no? El día, en este tiempo, ahora ya se está moviendo. Lo suyo fue rápido. Lo del Consejo de la Judicatura de manera realmente llama la atención, como en unos tiempos tienen paso de tortuga y en otros van a paso de jet. Entonces algo raro pasa y el asambleísta Jaramillo no ve aquello. ¿Qué es lo que yo considero respecto de este proceso de selección del nuevo Consejo de la Judicatura? Y lo dije también ayer en mi defensa, es que en el Ecuador ya no solamente se trata un asunto de cambiar el Consejo de la Judicatura para cambiar el sistema judicial. Se trata de cuál es la visión y cuál va a ser la agenda con la que trabaja ese nuevo Consejo de la Judicatura. Y uno de los pilares, si es que queremos transformar el sistema judicial, y que eso es lo que le correspondería revisar al Consejo de Participación Ciudadana, si es que se va a garantizar independencia judicial. Si no se garantiza independencia judicial, entonces volvemos a lo mismo. Estamos haciendo más de lo mismo y no va a haber transformación judicial. Le hago dos preguntas muy concretas, por favor, doctora Goyes, con esto cerramos. ¿El Consejo de la Judicatura necesita cambios? El Consejo de la Judicatura necesita cambios incluso desde su configuración, pero eso deberíamos pensarlo hacia futuro. Yo le decía en la ocasión anterior, deberíamos ver cómo generamos un foro en donde se delinee cómo debería ser, cómo debería reestructurarse en su integralidad el Consejo de la Judicatura, porque el modelo está ya muy desgastado. Pero además necesita cambios con la legislación actual, sin esa visión de transformación de la entidad. Necesita cambios actitudinales de quienes ejercen los cargos como vocales del Consejo de la Judicatura para hacer cambios en el sistema judicial. Necesita cambios. ¿Y con la misma cabeza al frente del Consejo de la Judicatura se lograrían esos cambios? Usted hace preguntas bien complicadas. Yo tengo la experiencia de haber trabajado con Mario Godoy y lo he dicho el día de ayer. Ya tenemos un año de no haber hecho nada. Entonces no habría cambios. Pues la gente cambia, puede cambiar, pero no sé hacia dónde. Doctora, gracias nuevamente. A usted. La doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre su fallido intento de censura en la Asamblea Nacional. Ahora seguirá como vocal del Consejo de la Judicatura. Además, ha contado algunos de los entretelones de lo que ocurre puertas adentro de este organismo que lamentablemente ha permanecido en el letargo. Dicho, se ha referido a una paralización, una parálisis dentro del Consejo de la Judicatura, y esto con algunas evidencias: concursos fallidos, procesos fallidos, o la creación de unidades de garantías jurisdiccionales también fallida. Bueno, básicamente todo lo que se han propuesto no lo han logrado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital, más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio, noticias actualizadas todo el tiempo, programas en vivo y bajo demanda, reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. El verano arranca en Equavagen. Es tiempo de sol, aventura y de cuidar tu Volkswagen. Hazle su chequeo preventivo y prepárate para rodar seguro y con estilo. Y si estás pensando en cambiar de auto, este es el momento. Llévate tu Volkswagen Polo, Saveiro o T-Cross. Solo el 10% de entrada, 2 meses de gracia, hasta 72 meses de financiamiento. Y recibimos tu auto usado como parte de pago. Todo esto solo en la Granados, solo en Equavagen. Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y condiciones climáticas adversas y daños estructurales son algunos de los principales retos que afronta el sector petrolero, con algunas paralizaciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con la ingeniera Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, para hablar sobre la crisis en el sector petrolero, además de las desvinculaciones en la estatal que se ha confirmado en los días pasados, cerca de 1,000 desvinculaciones. Se hablaba de al menos 450 adicionales. ¿Cuál podría ser el efecto o es una medida necesaria? Ingeniera Reynoso, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, Fausto. Para mí siempre es un gusto y un honor dirigirme a la audiencia sobre los temas petroleros que deben acercarse a la ciudadanía. Temas que no dejan de preocuparnos porque además es un sector que permanece en crisis desde hace varios meses. Hace poco leía algunos de los titulares de algunos medios y colegas. Evidentemente, 3 días sin procesar crudo en refinería por alto programado. Hay problemas también, hay un apagón petrolero. Hablan de la reducción o de la no recuperación de la producción de crudo, y esto supone necesariamente una crisis de la cual no terminamos de salir, y hablamos ya de desvinculaciones. Bueno, la crisis petrolera viene de una falta de direccionamiento en el contexto de una política hidrocarburífera y, más allá de la política hidrocarburífera, de una política energética. Entonces, lamentablemente, las coyunturas actuales que vive el país no ha permitido que se sienten las bases de una visión de mediano y largo plazo para todo el sistema energético. Entonces, ahora estamos viendo las consecuencias de no tener planificación. Bueno, la planificación ya viene desde hace algunos años atrás, no es netamente una responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa, pero necesitamos ya que se sienten las bases de lo que va a ser la industria petrolera para el Ecuador desde aquí en adelante. Lo que ocurre en la refinería, para comenzar por allí, es necesariamente preocupante. Hubo un incendio de magnitud importante que paralizó algunas de las unidades. Se había inicialmente previsto que las operaciones se retomarían a inicios del mes de julio, y esto no ha ocurrido en su totalidad. Vimos que también las llamas consumieron gran parte de estas unidades y la situación es crítica, por decirlo menos. Sí, la situación en la refinería de Esmeraldas no es fácil. El incendio afectó gravemente la infraestructura y es por esta razón que, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios de Petroecuador en levantar algo de la capacidad de la refinería, no se la ha podido mantener en el tiempo. Es un tema ya técnico, es un tema de la operación, es un tema de presiones, es un tema de flujos, el que impide que la refinería pueda nuevamente volver a una capacidad que le permita suministrar de combustibles y de asfalto, especialmente a las municipalidades. Difícil salir de este círculo tomando en cuenta que le han caído varias de las plagas posibles a Petroecuador. Vimos lo que ocurrió con el Sote, la erosión regresiva lamentablemente ha afectado parte de la infraestructura. No hubo posibilidad de producción de crudo. Cayó incluso en un día, si no me equivoco, a los 19,000 barriles, que creo que fue el mínimo de producción, algo que resultaba seriamente preocupante. Y con esto vamos a lo que ocurre en la refinería, es decir, entramos en un círculo del cual ¿cuál es la única forma de salir? Porque hablamos de inversión,
Es algo que no se ha hecho. Hablamos de producción, de mejorar los contratos, y esto tampoco se hace. Bueno, creo que la única alternativa para salir de esta crisis petrolera, que es sistémica y afecta a Petroecuador, que es la empresa nacional, pero también afecta al sector privado, es realmente mirar ya los números de cómo ha evolucionado nuestro Producto Interno Bruto y darse cuenta que el hecho de no tener la capacidad de refinación en operación está afectando el Producto Interno Bruto, es decir, le tira hacia abajo a la economía. Entonces, el impacto es de alrededor del 0.05%. Podría parecer pequeño, pero nosotros ni siquiera estamos creciendo. Entonces, desde ahí ya tenemos que empezar a mirar cómo el sector energético puede apuntalar el desarrollo económico y el proyecto de gobierno, en este caso del presidente Noboa. Entonces hay que entender que una empresa pública extractiva como lo es Petroecuador le puede suministrar al gobierno cantidades considerables de recursos para sostener su proyecto político futuro. Entonces, si no miramos estas oportunidades de fortalecimiento del proyecto político, entonces no vamos a poder salir de este estancamiento. Entonces ahora ya se trata de tener una mirada completa, una mirada desde lo económico y también desde lo político. Y a propósito de las políticas en el sector petrolero, se informó durante estos últimos días de las desvinculaciones. Se hablaba cerca de 1,000 trabajadores desvinculados, algo que tuvieron que revisar en horas posteriores con un grupo de trabajadores pequeño, por supuesto, pero un grupo pequeño que habían sido desvinculados, pero que se dieron cuenta que eran necesarios, sino en esos puestos clave, indispensables, al menos de momento, para poder avanzar en la producción petrolera, por ejemplo. ¿Hay un plan realmente para desvinculaciones o esto se está haciendo sin ningún tipo de planificación? Porque sí preocupa que los datos dados por las autoridades, es decir, habían trabajadores sobrevalorados en su trabajo, otros prácticamente sin oficio, y estábamos pagando eso. Bueno, Fausto, la verdad es que una reducción en la nómina de Petroecuador no mueve la pluma de la eficiencia, porque estamos hablando que la empresa genera alrededor de 14,000 millones y el valor de la nómina es de 138. Entonces esto no representa ni el 1%. Y esto justamente fue mencionado en la consultoría de Arthur de Lidl y es una condición normal para toda industria extractiva. En una industria extractiva, las ganancias son tan grandes que la nómina representa un pequeño porcentaje de las mismas. No es donde está el problema, entonces. No es donde está el problema. El problema está justamente en cuáles son las estrategias que nosotros podemos plantear para vender el crudo a mejor precio y comprar los derivados a menor precio. Entonces, ahí estaban las estrategias y las oportunidades de mejora, al igual que en la gestión de los contratos de servicios con financiamiento de las empresas contratistas. Ahí estaban las oportunidades de mejora. Y en cuanto a talento humano, sí, siempre tienes que trabajar el talento humano como si fuera cualquier otro recurso, con la misma rigurosidad, con el mismo interés, porque se trata de que cada empleado debe dar su productividad máxima para que el salario que recibe sea pagado, y mucho más en un contexto de uso de los recursos públicos. Pero esto implica justamente capacitación del talento humano, necesita una planificación para reincorporar o para incorporar nuevos profesionales, porque en el sector energético tú necesitas formar a los profesionales en el área en el cual se van a desempeñar. O sea, no es tan fácil encontrar en el mercado profesionales con el nivel de experticia que necesitas para operar Petroecuador. Entonces, estas son las características no solo de Petroecuador, sino de toda empresa que está inmersa en el sector extractivo. Profesionales altamente calificados que necesitan gozar de un buen sueldo, porque las condiciones de trabajo no son similares a las de una oficina en la ciudad. Es un trabajo que implica una migración, es un trabajo que implica vivir en campamentos, es un trabajo que implica ciertas restricciones en cuanto a alojamiento y alimentación. Ahora, esto quiere decir que están atacando el problema por donde no corresponde. Están atacando el problema donde las oportunidades de mejora son muy pequeñas.
Entonces, ahora, justamente con este cambio de la fórmula de cálculo de la paridad del precio de importación, el Estado sí va a recibir mayores ingresos, porque la brecha entre el precio de la gasolina del mes anterior y el precio de paridad de importación siempre nos va a dar un incremento del 5%. Entonces, estos ingresos adicionales que fueron manifestados por la vocera del gobierno deberían ser utilizados en la reinversión en Petroecuador. ¿Por qué? Porque se necesita asegurar la infraestructura, especialmente la de transporte, tanto como la de derivados, como la de crudo, para poder incorporar mayores inversiones del sector privado. Entonces, yo no estoy dando las señales correctas si desde afuera ven que la integridad de la infraestructura no es confiable, que una empresa de explotación de crudo no va a poder vender su crudo en el tiempo y al mejor precio posible. Entonces, ese dinero extra puede o debería ingresar a Petroecuador para repotenciar la infraestructura y así dar las señales correctas para que la inversión extranjera ingrese. ¿Petroecuador ha dejado de ser competitivo? Aún no. Petroecuador aún no deja de ser competitivo. Petroecuador, de acuerdo con unos indicadores de la consultora Arthur de Lidl, estaba del promedio para arriba en ciertos rubros comparados con otras empresas nacionales productoras de crudo. ¿Y por qué podría ser un problema Petroecuador? Podría ser un problema si no invertimos las cantidades necesarias para levantar todo el sistema petrolero. Si no terminamos de comprender que la energía al mejor precio posible es clave para la productividad de la nación. Pero todos los exgerentes, algunos representantes, incluso los trabajadores que han elevado su voz en su momento para decir, bueno, necesitamos inversión, podemos hacer esto, no es indispensable al menos que vengan empresas de afuera a invertir en estos pozos porque podemos hacerlo, tenemos técnicos para ello, han sido inmediatamente separados de la empresa y los consideran prácticamente los enemigos. ¿No hay quizá un entendimiento de la industria? Sí, no hay un entendimiento de la industria. Lamentablemente esa es mi conclusión. La comprensión de la industria es muy limitada y por eso tenemos el caso del cierre del ITT. Eso se debe a una poquísima comprensión de los impactos de la industria petrolera, impactos en lo económico, en lo social, en lo ambiental y en lo político. Ahora bien, y para ir cerrando, en este contexto, el año pasado, en una reunión con algunas empresas petroleras, la ministra Inés Manzano hablaba de inversiones millonarias en el sector petrolero y esto generó al menos alguna especie de anuncio que aliviaba de alguna forma, pero nada de esto se ha logrado concretar. ¿Somos, Ecuador, un país atractivo para las inversiones? Mira, una de las principales señales positivas para atraer inversiones es la fortaleza institucional, porque la fortaleza institucional más un marco sólido, estable de regulatorio es lo que miran. Seguridad jurídica. Sí, seguridad jurídica. Seguridad jurídica y seguridad institucional, porque la seguridad jurídica no se puede articular o no se torna real. ¿Tenemos las dos o carecemos de las dos? Carecemos de las dos, lamentablemente. Entonces hay que tomar ya conciencia de que las instituciones pesan y son necesarias para la conducción óptima de un Estado y también para la incorporación de seguridad de inversión extranjera. Cuando tú hablas con los posibles inversionistas, lo único que esperan es tener un entorno que sea predecible. Tanto los inversionistas nacionales como los extranjeros piden un entorno predecible. Y en ese entorno predecible también está la seguridad de abastecimiento, tanto de la electricidad como de los combustibles. Marcela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. La ingeniera Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, hablando sobre la crisis en el sector petrolero, las desvinculaciones también en la estatal petrolera, que se hablaba acerca de 1,000 desvinculaciones. No obstante, ha señalado que este no es realmente el problema de la estatal. Hay un problema de inversiones, hay un problema de falta de inversiones, evidentemente, lo que han señalado desde varios sectores, la falta de seguridad jurídica y hoy por hoy la falta de seguridad institucional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Cocina con K, el libro de recetas de Carol Novoa, ya está disponible en cocinaconk.com. Encuéntralo en la Plaza Central de La Escala, en Shoppes Mall de American Express de la República del Salvador y Moscú, o también lo puedes adquirir en redes de Carol con K. Un regalo para el alma y el paladar, no te lo pierdas. En Equavagen es momento de cuidar tu Volkswagen. Haz su chequeo preventivo y prepárate para rodar seguro. Lleva tu nuevo Polo, Saveiro o T-Cross con el 10% de entrada, 2 meses de gracia y hasta 72 meses de financiamiento. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Los expertos en construcción y reparación aprendieron de sus papás y saben que lo mejor en ferretería, hogar y construcción lo encuentran en Kiwi. Por eso, Kiwi es la mejor opción para tus ideas y proyectos. Kiwi, generaciones construyendo juntos. En Hospital Metropolitano estamos en la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Cada mañana despierto extrañándote y cada noche me duermo con tu recuerdo. Aprender a vivir sin ti no ha sido fácil, pero cuando quiero sentirte cerca, sé a dónde ir. Hoy te visito. En Sociedad Funeraria Nacional cuentas con espacios para reencontrarte con quienes siempre vivirán en tu corazón. Sus campos santos del Batán, San Diego y Colinas de Paz son lugares de descanso en Quito, diseñados para honrar su memoria con tranquilidad y respeto, porque su legado merece el mejor homenaje. Conócenos en sociedadfunerarianacional.com. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Vamos con más información. 102 servidores públicos fueron desvinculados del Ministerio de Trabajo, así lo reveló la titular de la institución, Ivonne Núñez. Durante un evento de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, la ministra aclaró que si bien se efectuaron estas separaciones, no se esperan más salidas en un futuro. De acuerdo con Núñez, los funcionarios desvinculados recibieron el total de su remuneración del mes de julio y se han cancelado un total de $240,000 en indemnizaciones. La semana pasada, la salida Petroecuador indicó que 936 funcionarios serían desvinculados, sumándose a la salida de 250 personas que se dio el 26 de julio. Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también sufrió una reestructuración de su nómina tras la separación de 105 servidores desvinculados. La canciller Gabriela Sommerfield y su homóloga de Colombia, Rosa Villavicencio, se reunieron en Quito para hablar sobre el protocolo a seguir en la deportación de nuevos presos colombianos que están recluidos en cárceles ecuatorianas. De acuerdo con Villavicencio, este mecanismo debe enmarcarse en las garantías de derechos de los reos de su país.
Y a finales de julio, Ecuador empezó con la deportación de 1,000 presos colombianos. Según las autoridades de ese país, el gobierno ecuatoriano decidió iniciar las repatriaciones sin que exista un protocolo, lo que impidió en un principio la plena identificación de los ciudadanos deportados y la verificación de su situación jurídica. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana negó que se realicen deportaciones colectivas, ya que aseguró que cada preso habría pasado por una audiencia individualizada antes de salir de la cárcel, y afirmó que el Consulado de Colombia en Quito fue informado del proceso desde inicios del mes. En otra información, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respondió a las consultas planteadas por la Comisión de Selección en el proceso para renovar los vocales del Consejo Nacional Electoral. El Pleno determinó que el examen escrito se conformará por 60 preguntas y en el caso del examen práctico, cada catedrático elaborará 5 análisis hipotéticos. Estos no deberán estar inmersos en prohibiciones de inhabilidades. El consejero Gonzalo Albán Molestina consideró que la Comisión Ciudadana debe ser monitoreada constantemente para garantizar el cumplimiento de avances planteados en el calendario. Si bien no existe ese petitorio, pero podamos nosotros convocarlos para conocer cómo esto se está dando, cómo están avanzando, qué avances se tiene, qué nudos de botella han encontrado, qué ruta crítica les impide continuar, qué tipo de restricciones dadas por la falta de cumplimiento de nuestra respuesta, pues como institución, pueden darse también, a fin de mantener una relación muy cercana con una comisión tan importante que lleva un proceso tan relevante como el de la renovación del Consejo Nacional Electoral, que ya tiene algunos años represada. Importante exponerlo, presidente, es una forma de conocer de primera línea, repito, lo que ocurre y de qué otra forma podemos aportar, no solo usted desde el punto de vista administrativo financiero, para lo cual está facultado, sino también nosotros como consejeros que podemos dar acompañamiento también, no con la intención de influir en lo absoluto para nada, sino más bien con la intención de sumar a que estos procesos, repito, se hagan con la celeridad y con el impulso que se requiere. Y este martes arribó a Ecuador la misión internacional que observará el proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado, así como la elección de otras autoridades judiciales y los procesos pendientes en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Jaime Arellano, secretario ejecutivo del organismo, insistió en que el concurso no debe envolverse en aspectos políticos ante la posibilidad de que José de la Gasca, ex ministro de Gobierno, participe en el proceso. Otros temas. El ministro de Salud, Jimmy Martin, acudió a la Asamblea Nacional en el marco del proceso de fiscalización al fallecimiento de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. El titular de la cartera de Estado reconoció que en el establecimiento se registró un brote bacteriológico en la unidad de cuidados intensivos que, según dijo, fue controlado. Y el ministro cuestionó también que el fallecimiento de los 12 neonatos haya sido elevado al campo político y precisó que la información en torno a los decesos fue remitida a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones. La normativa legal no establece que los hospitales deben de realizar las autopsias a todos los pacientes que fallecen de manera rutinaria en un hospital, porque si no yo tendría que hacer miles de autopsias en un año, porque fallecen por diferentes causas pacientes en todos los días en los hospitales públicos. No hay ley que obligue a realizar autopsias en todos los fallecimientos intrahospitalarios, siempre y cuando los diagnósticos clínicos y tratamientos administrados están correctamente documentados. Por eso toda esa documentación ha sido entregada a Fiscalía para que sea Fiscalía quien decida o no decida realizar este tipo de procedimiento médico, legal y forense. Además, el ministro descartó los señalamientos que apuntaban al fallecimiento de los menores como consecuencia del desabastecimiento de hospitales, pero reconoció que no todas las casas de salud cuentan con stock necesario de insumos médicos. Si bien es cierto, tenemos hospitales que están muy bien abastecidos, tenemos otros hospitales que requieren del apoyo o del soporte de la redistribución y de la optimización para poder alcanzar un stock adecuado y poder tener una provisión de servicios. El plan es, primero, esta redistribución, esta optimización de recursos y segundo, pues, continuar con los procesos que tenemos iniciados. Al 12 de agosto tenemos una inversión, un presupuesto de inversión ejecutado del 36% de inversión, que es el presupuesto asignado, que también fue lo que usted me preguntó, es de 2.430 millones.
eso también es público. Y lo que está hasta este momento devengado son 1.400 millones. Del compromiso de 1.500 millones, lo que nos da una ejecución presupuestaria cercana al 94%. A puertas del estiaje, expertos advierten que el país podría enfrentar nuevos apagones mientras las autoridades descartan la posibilidad de racionamientos eléctricos. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, Darío Dávalos, analista energético, señaló que los últimos meses del año podrían ser complejos si el gobierno no instala los megavatios restantes para suplir la demanda energética. Ahí ellos dijeron que van a contratar los 230 megas que serían las nuevas barcazas. El tema es que cuándo van a llegar aquí, porque no sabemos cuál va a ser el mecanismo de contratación. Si va a ser por... No se ha contratado todavía. No, entiendo que están en proceso. Ojalá que no nos pase lo mismo que el año anterior. La última hora tratar de contratar y ya vimos los resultados nefastos. Sí, pero lo que ocurre es que también es que para que llegue rápido esto depende mucho del modelo de contratación que vayan a implementar, que puede ser emergencia o giro específico de negocio. Y se demora mucho en llegar una barcaza, ya lo vimos. Sí, efectivamente, depende de dónde esté, de quién gane la oferta, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, recuerde usted que los meses críticos van entre octubre y noviembre, podría ser que ellos logren contratar hasta esos meses. ¿Hay tiempo todavía entonces, nos está diciendo Darío? Sí, porque recuerde que el embalse nos va a durar, como está, dependiendo de la producción, masar alrededor de un mes y medio. Entonces van a tener que jugar con este tiempo utilizando las térmicas. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La audiencia preparatoria de juicio en contra de 17 militares ecuatorianos procesados por la presunta desaparición forzada de 4 menores de las Malvinas fue suspendida este 13 de agosto a solicitud de la defensa técnica de uno de los acusados. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con el abogado Vladimir Porognia, abogado defensor del caso de las Malvinas, de uno de los soldados. No es quien pidió este diferimiento, pero él ha emprendido en la defensa de uno de los 17 militares involucrados en el llamado ya caso Las Malvinas. Abogado Porognia, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Mi estimado Fausto, muy buenas noches. Gracias a FM Mundo por este espacio y a todos los seguidores de ustedes. Nuevo diferimiento, y había quejas también de que se intenta dilatar este proceso, incluso para jugar con los tiempos en la prisión preventiva. Bueno, es una forma de verlo, si es un riesgo que podría ser, eso es lo que advirtió el juez. El tema es y se dictó prisión preventiva para todos los militares, con excepción de la vinculación de un teniente coronel. Él tiene otras medidas alternativas, estamos más o menos, ya son 8 meses. Y claro, el riesgo que podría existir es la caducidad de la prisión preventiva, es decir, que en un año no se resuelve la situación jurídica. Ese es el riesgo. Pero también hay que ver el otro lado. En primer lugar, es uno de los procesados, es la primera vez que cambia de abogado. Es un derecho constitucional, está en el literal G del numeral 7 del artículo 76. Es decir, no se podría interpretar que en este caso sea una intención deliberada de diferir la audiencia. No, y hay que tomar en cuenta el primer diferimiento de la audiencia anteriormente señalada fue por parte de Fiscalía. ¿Por qué? Porque obviamente estaban pendientes de algunos peritajes, de algunas documentaciones de incorporar el expediente. Entonces el fiscal muy objetivamente había establecido este particular. Esta audiencia, solamente para que comprendan el contexto, la importancia de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio es que en primer lugar se pueden ver nulidades. En segundo lugar, Fiscalía va a sustentar oralmente su acusación y la defensa, obviamente los argumentos de defensa para buscar un sobreseimiento. Pero otra importancia es el anuncio de prueba, la exclusión de la prueba que se da en esta audiencia. Entonces, que el expediente no estaba completo, se coartaría el derecho a la defensa incluso de todos los procesados. Entonces, el primer diferimiento fue por Fiscalía, por este tema de fuerza mayor. Este es el primer diferimiento que lo hace un soldado, un procesado, que tiene un derecho constitucional, pero no es que hemos visto como un comportamiento una intencionalidad de con esa intencionalidad, exacto. Ahora bien, son 17 militares ecuatorianos. Usted representa a Cristian, lo vamos a llamar como Cristian, es uno de los soldados involucrados de allí. Ha habido gran cantidad de información respecto de lo ocurrido con los 4 menores. Y ya hubo 2 militares que hicieron una suerte de colaboración con información
revelando algo que creo que a todos nos ha llamado la atención, nos ha dejado absortos respecto a lo que podría confirmarse como una acción deliberada. Ya, a ver, el tema jurídicamente es una colaboración eficaz. Así es. Hay que tomar en cuenta, y he escuchado algunos medios, he sido muy cauto en este caso. Creo que obviamente todo el mundo goza de una presunción de inocencia, tiene que ser tratado como tal hasta que se les condene y la sentencia esté ejecutoriada además. Pero el tema de la colaboración eficaz no es un tema de cobardía o de que es un beneficio de doble vía. Hay que comprender el campo penal. Y que no solo incluye la intención o el hecho de que uno de ellos dé la información que cree que puede ser importante dentro del proceso de investigación, sino que se pueda confirmar en efecto que eso sucedió. Sí, pero permíteme solo ampliarte este panorama. El proceso penal tiene una doble función contradictoria, porque tiene que velar los derechos del procesado a un debido proceso, pero también ve los derechos de la víctima. Uno de los derechos de la víctima es el conocimiento de la verdad de los hechos. Por otro lado, la colaboración eficaz no es un beneficio únicamente de algún procesado, de alguna defensa, quienes hayan establecido esta figura jurídica, sino que beneficia a Fiscalía y por ende beneficia a las víctimas para tener el conocimiento histórico de la verdad de los hechos. Te pongo el ejemplo de los hermanos Restrepo. Fueron reparados económicamente en su momento por la CIDH, el Estado, pero hasta ahora nunca llegaron a saber la verdad de los hechos, y eso es una reparación emocional, más allá de que alguna persona se vaya privado de la libertad o sea condenado. Entonces es de doble vía, y claro, esta información tiene que ser relevante y comprobado para justo la teoría del caso de fiscalía. A priori, tenemos una vinculación de un alto mando, porque el único oficial es un subteniente y el resto son soldados de tropa. Entonces, ya solamente el hecho de la vinculación te da una idea de cómo se van acercando a la verdad. De ahí el tema de que más allá de que sea reservado, que lamentablemente en la práctica se filtran muchas cosas, a veces de las propias defensas o de los equipos técnicos, también ha pasado en otros casos que de la propia policía filtran información y demás. Claro, hay videos de las cosas que realmente sucedieron y eso es lo que busca el derecho penal, condenar a quien haya cometido un delito por acción por omisión y también resarcir o hacer una reparación integral a la víctima. Y dentro de la reparación integral es primordial el conocimiento de la verdad de los hechos. ¿Y estamos cerca de eso? Yo creo que definitivamente esto se va a valorar en tribunales. Es decir, una colaboración eficaz como esta figura jurídica se la propone ante Fiscalía, goza del carácter de reservado, pero quien va a validar esa calidad de información y esa pena reducida por esta colaboración es en tribunales en audiencia de juicio. Ahora bien, nos aproximaríamos a una verdad a través de un proceso penal, pero en juicio. ¿Cuál es la acusación en concreto para hablar del caso que usted lo conoce más de cerca, en el caso de Cristian? ¿Cuál? Específicamente de Específicamente, sí. Es muy complejo a veces el derecho penal en torno a lo que es la realidad. ¿Y por qué te explico esto y por qué empiezo con este análisis? Él formó parte, estuvo en un día equivocado, ante las órdenes equivocadas. Él no estaba preparado para actuar en las calles. Un poco esa reacción de los gobiernos. Órdenes. Sí, pero como yo digo, de los gobiernos, de toda esta incertidumbre que estamos viviendo en el día a día, que vemos en cada noticiero, son de varios gobiernos. Y el tema de militarizar las calles sin darles una preparación, si a veces existen excesos o han existido excesos en la Policía Nacional, que ellos sí tienen inmediación, cercanía con la ciudadanía y tienen formación dentro de su carrera como Policía Nacional, tienen formación de derechos humanos y demás, los militares no. Entonces el tema es que los gobiernos en general, ¿qué hacen? Es una forma de reacción en vez de tratar realmente las problemáticas que generan la delincuencia en forma común.
Y te pongo un ejemplo. El Código Orgánico Integral Penal se ha reformado varias veces, se han incrementado las penas, eso se llama populismo penal. Incrementemos las penas y no ha bajado los índices delincuenciales. Un ejemplo más reciente, lo que sucedió con la marcha. Fotografía de la Corte Constitucional. Una locura. Diciendo que por ellos se opusieron a una ley que nos protegía. Primero, es una ley que aún no estaba vigente. Entonces, si no estaba vigente, no nos protegía. Para empezar. Segundo, el fallo de la Corte Constitucional es como una medida preventiva. Estos artículos no sirven, vamos a analizar. Y se está movilizando y atendiendo la atención de toda la ciudadanía a que la Corte es la culpable de toda la delincuencia que hay en el país. Entonces hay que siempre manejar mucho y ampliar un poco los conceptos y no... Y creo que es importante ponderar mucho todo lo que está en el ambiente a propósito de esta intención de venta de la inseguridad como responsabilidad de una Corte Constitucional. Leí hace poco un informe que llegaba sobre la cárcel de mujeres de Riobamba. Hacen un operativo, una operación militar, y el resultado: 16 teléfonos celulares, 16 cargadores, 25 armas cortopunzantes, licor, dinero en efectivo, artefactos no autorizados. Si se supone que tenemos, porque eso nos han dicho siempre, no de ahora, desde hace varias administraciones atrás, se supone que tenemos el control de las cárceles, ¿por qué pasa esto? Y no es un problema de leyes. Me encanta y te felicito este tema. Yo justo lo he dicho con colegas, con personas, es si el Estado no puede controlar una cárcel, ¿cómo pretenden controlar fuera de las cárceles todo lo que estamos viviendo en el país? En la cárcel del Inca ayer también hubo operativos. En estos días si encuentran todo tipo de artículos prohibidos. ¿Cómo es posible que en 4 paredes que no llegan a una manzana no puedan controlarlo? ¿Quieres que te cuente algo que parece de replay? El otro día un colega me contaba que estaba defendiendo a un personal del SNAI que había ingresado, pasó los filtros, que ellos también pasan filtros de seguridad, está siendo procesado por fiscalía por $2.50. Él habituó a ir a un restaurante, el problema es la banca del Banco del Pichincha, que fue de conocimiento público, y llevó los sueldos. Al final valió la banca, se olvidó de pagar, ingresó a trabajar y por $2.50, $3, está siendo procesado por ingresar artículos prohibidos. Entonces, ¿cuánta doble moral? O sea, ¿qué pasa con algunos operarios de justicia o de fiscalía? Alguien donde no hay el dolo, no hay la intención. Desgastas fiscalía, juzgados, tribunales por $3, y lo otro, al fin y al cabo, ¿qué es? Son reacciones. Ayudan los militares, ingresan, encuentran, pero eso es una reacción. No existe un control desde el inicio. Volviendo al tema de las Malvinas, y es importante lo que mencionaba hace un momento sobre la situación de Cristian, uno de los soldados, uno de los 17 militares procesados en este caso. Estuvo en el lugar equivocado, el momento equivocado, y usted decía, bajo las órdenes equivocadas. ¿Por qué? Ellos, justo era retomando la idea, lo difícil de a veces lo que dice el derecho, lo que es la ley y lo que es la realidad. Son instituciones jerarquizadas. Es insólito que una persona muy joven, siendo oficial, un subteniente, toma malas decisiones, pero por otro lado hay oficiales de tropa y al que son algunos antiguos, pero esta jerarquía les impide o les da temor, en fin, de coger y anular ciertas órdenes. O sea, son obedientes, pero es una obediencia consciente. O sea, no es una obediencia ciega. Entonces, pero eso está en la Constitución, está en el Código Orgánico Integral Penal, está en los reglamentos, pero la verdad y la realidad que vive en el ejército, el tipo de formación que ellos contrasta para que tengan tal vez conciencia, y es lo que en algún momento yo hablaba con los familiares de mi defendido y con mi propio defendido. ¿Y él ha hablado sobre las órdenes? Sí. ¿Ha revelado? Y está con documentos, ya se ha filtrado esa información. No voy a revelar algo que no sepa todos los ecuatorianos, pero el tema es que el subteniente es el que estaba a cargo. Otra cosa que salió a la luz es que él ni siquiera debió haber estado en ese grupo. Cristian. No, el subteniente. El subteniente. O sea, él no tenía que estar en ese grupo, pero cogió,
qué decisiones sería de preguntarle o al subteniente o a sus defensas, pero el colegio dijo, no, yo me voy en este grupo y no estaba asignado inicialmente. Como digo, realmente a veces son las circunstancias de la falta de preparación. No creo que hayan actuado con dolo. Está completamente desvirtuado que ellos no causaran la muerte, que es algo que se sospechaba. Han habido casos históricos, no solo en Ecuador, en varios países. El tema es que no estaban conscientes de lo que hacían, de irse contra este orden jerárquico, de esta institución milenaria. Acarreaba. ¿Cómo no pueden estar conscientes de la gravedad que puede significar lo que al final ocurrió? Exacto. Y eso es lo que hay una frase que a mí me gusta mucho. Dice que por más delgada que sea una moneda, siempre hay dos lados de la cara. ¿Y usted cree que o las investigaciones se están dirigiendo en la línea correcta? Yo creo que el fiscal ha hecho un buen trabajo. Siempre se puede mejorar cualquier cosa. Obviamente la defensa va a tratar de buscar cualquier debilidades. O sea, es lo lógico por parte de la defensa. ¿Riesgo de impunidad? ¿Qué es lo que se ha advertido? Te digo mi opinión personal o jurídica. Personal y jurídica. Ok. Bueno, están complementadas. Esto del populismo penal no va solamente con las leyes. El tema es que hay muchos casos que se han vuelto tan polémicos, se han regado, se han difundido tanto, que incluso esta presión mediática puede influenciar en el debido proceso y en la propia presunción de inocencia. En este caso yo creo que Fiscalía tiene un caso armado. Cada defensa va a establecer su propia estrategia, y aquí hay algo un poco tal vez complicado del lado de los abogados. Nadie quiere a los abogados hasta que tienen un problema, pero el problema es que si un abogado encuentra una deficiencia, digamos una nulidad por parte de Fiscalía, lo que sea, cualquier nulidad. ¿Qué abogado tan mañoso? No es mañoso. ¿Por qué le atacan al abogado que encontró la deficiencia? Quien tiene que hacer bien su trabajo es Fiscalía, los jueces, las salas, los tribunales, en fin. Entonces, yo creo que además es muy notorio el hecho. No justifica, sí hubo un video de que eran menores de edad. Una de las defensas filtró esos videos y lo que decía es estaban haciendo actividades delincuenciales. Eso no se puede probar. Lo que se ve hay que hacer probar lo que se llama verdad procesal. Yo solamente les invito a una reflexión. El tema es, hay un ciudadano, una persona común y corriente que le aprende a uno de los menores. Entonces les aprende y le pone en manos de los militares. Entonces, yo no concibo detener a algún menor y ponerle en autorización solamente porque sí. Algo tuvieron que haber hecho, pero la gran diferencia es que una persona mayor de edad tiene el derecho a un debido proceso, pero menores de edad están en un grupo de atención prioritaria y son un grupo vulnerable de acuerdo al artículo 35 de la Constitución. Entonces, para mí fue un mal procedimiento. Ya les detuvieron, perfecto. Lo que tenían que haber hecho, o el subteniente, es decir, todas las patrullas, las 2 camionetas, nos vamos. Por último, si es que no conocían un país cercano, llevarles a la base más cercana. Dejarles ahí y que venga. Lamentablemente no es el procedimiento que aplicaron. Doctor Porogna, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Creo que es importante también tomar en cuenta los pocos meses que restan para en el evento de que pretendan aplicar o pretenda operar la caducidad de la prisión preventiva, algo que esperamos que no ocurra. Todavía restan un poco menos de 4 meses. Entiendo yo. Gracias, doctor, nuevamente. Estimado Fausto, gracias a ti por este espacio. El abogado Vladimir Porogna, abogado defensor de uno de los procesados en el caso de las Malvinas. Hoy que fue suspendida nuevamente la audiencia este 13 de agosto. Habrá una nueva audiencia y esto es un poco lo que ha avanzado respecto a este proceso sobre el cual evidentemente hay mucha atención por parte de la opinión pública. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista y una misión que no puede fallar. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Esterilización nivel 2 desbloqueado. Porque ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. Hola, mi amor, quiero que vengas a ver esto. Me encanta, va a quedar precioso el cuarto del bebé. Ya podemos empezar a pintar, ponerle una lámpara, las repisas nuevas. ¡Vamos a Kiwi! Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición de generación en generación. Sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos con la información del mundo. Estamos en la sala de redacción con Esteban Cislema y los detalles. Esteban, buenas noches. Bueno, muy buena noche, Fausto, y a todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que este miércoles 13 de agosto, Colombia le dio el último adiós a Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador, víctima de un atentado criminal el pasado 7 de junio. Cientos de personas acudieron a la Catedral Primada de Bogotá, donde se celebró la Eucaristía solemne en honor a Uribe. Por pedido de su familia, no asistieron representantes del gobierno de Gustavo Petro, pero sí participaron exmandatarios y ex vicepresidentes. Fue María Claudia Tarazona, esposa del ex senador, quien se dirigió a su esposo y se refirió a su trayectoria en el ámbito político de Colombia. Con la que trabajaba sin descanso por construir un país mejor. Tu disciplina, tu fortaleza, tu templanza, tu determinación son inigualables. No hay otro político ni ser humano como tú. Colombia hoy se priva de un ser superior, excepcional, el que sin duda hubiera cambiado la historia de Colombia para siempre. Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y de felicidad, sin odio y sin rencores. Solo así se puede vivir como tú quisieras que lo hiciéramos. Tras la celebración, el cortejo fúnebre salió desde la catedral hacia el cementerio central, donde ocurrió la inhumación del féretro del senador colombiano. Allí, sus familiares se despidieron por última vez del precandidato presidencial. También les contamos que la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe presentó este miércoles ante el Tribunal Supremo de Bogotá un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, alegando sesgos políticos y una violación de garantías procesales. En la apelación de 904 páginas, los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana solicitaron al tribunal que revoque parcialmente el fallo condenatorio contra el exmandatario y que lo absuelva de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que se lo condenó. Vamos ahora a Perú, y es que la justicia de ese país dictó 5 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra en un caso de presunto cohecho pasivo propio. Vizcarra, quien gobernó Perú del 2018 al 2020, enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades cuando fue gobernador de Moquegua entre el 2011 y el 2014. Con esto, Vizcarra será privado de la libertad en el penal Barbadillo, donde también están detenidos por diferentes procesos los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Durante la audiencia de este miércoles, la defensa del exmandatario insistió en su inocencia y anunció que apelará
la prisión preventiva. También les contamos que el gobierno de Estados Unidos confiscó más de 700 millones en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de liderar el cartel de los soles. La fiscal general norteamericana Pam Bondi explicó que los activos confiscados a Maduro incluyen 2 lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, 9 vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo. Por su parte, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó esta acusación que vinculaba a Maduro con el narcotráfico y aseguró que el cartel de los soles es un invento, dijo, de Estados Unidos. Y seguimos en ese país, y es que el presidente Donald Trump amenazó este miércoles con severas consecuencias si el mandatario ruso Vladimir Putin no frena la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos mandatarios tendrán este viernes en Alaska. El republicano admitió que no puede convencer a Putin de que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las conversaciones telefónicas que han mantenido ambos, pero insistió en su interés por poner el fin a las hostilidades. Finalizamos con información de México, y es que ese país extraditó a 26 altos integrantes de cárteles a Estados Unidos en el más reciente acuerdo con el gobierno de Trump, mientras las autoridades estadounidenses intensifican la presión sobre las redes criminales que envían droga a través de la frontera. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad de México confirmaron los traslados realizados tras la promesa del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que los fiscales no solicitarían la pena de muerte en ninguno de estos casos. Esta es la información internacional que les tenemos a esta hora, Fausto. Una muy buena noche. Gracias a Esteban Silema con la información del mundo, y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con la información y por supuesto con las entrevistas. Siga con FM Mundo. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Kiwi, generaciones construyendo juntos. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate.